Muy bien, aquí estamos en la Escuela Aurum Argentina, una vez más en nuestro centro de estudios, cursando el segundo año. Hoy, 27 de septiembre del 2020. Ya atravesamos la introducción, picante, fieles a nuestro estilo. Así que bueno, podemos seguir viaje profundizando en todas estas cuestiones. El estado vigílico, el estado onírico, las posibilidades de despertar del sueño de la vida y de despertar del sueño de la muerte. Que si el individuo lo logra, pasa a tener como aliados a la autoconciencia y a la conciencia objetiva. Es muy interesante la cuestión del sueño. Muy interesante que Gurdjieff, por ejemplo, ponía como la actividad principal de su escuela en el primer tercio del siglo XX la lucha contra el sueño. La lucha contra el sueño del otro. Fíjate que todos los iniciados, para vencer al sueño del otro, en términos de vida o en términos de muerte, o sea, si es el sueño de la vida en el estado vigílico, si es el sueño de la muerte en el estado onírico, todo iniciado debe generar realidad propia. Eso es algo muy interesante de considerar. Porque generar realidad propia implica las dos cuestiones. Las dos. El iniciado va a tener que vivir su propia vida y soñar su propio sueño. Fíjate. No es que el iniciado va a estar despierto todo el tiempo, como una especie de búho. No se trata de eso. Todo iniciado que genera realidad propia vive su propia vida y sueña su propio sueño, que es morir su propia muerte, dicho en otros términos. Pues es que hay una frase muy enigmática de la sabiduría antigua que dice: la esperanza es el sueño de un hombre despierto. La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Por ahí viene la cosa. Todas las esperanzas, viste, de los iniciados, de lograr la masa crítica, ¿no? Que no caiga el asteroide sobre la humanidad, el sueño de Shangri-La, si es del universo A, y destruir el universo, incendiar los cielos, si es del universo B, son los sueños de los iniciados. Pertenecen al estado onírico de los iniciados. De hecho,
la mayoría de las obras que los iniciados escriben, los libros, no constituyen el elemento de vigilia, de despertar de los iniciados, sino el sueño de los iniciados. Por ejemplo, la novela mágica Belicena Vilca, ¿no?, que escribe Moyano, es el sueño de Moyano. Pertenece al estado onírico del iniciado. Entonces, cuando vos abrís ese libro, ¿no?, entrás en ese mundo y en ese plano de significación, estás entrando en el inconsciente del señor Moyano, del iniciado. Como si entraras en el sueño de él. Por eso los seguidores, fíjate, cuando entran en la obra de los iniciados se fanatizan. Porque entran a formar parte del sueño del iniciado. Y a sostenerlo. Por eso no quieren que nadie venga a despertarlos. Ni que los mueva de las premisas a las cuales se aferran con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque muchos están cómodos viviendo el sueño de los iniciados. Porque comparado con sus vidas, que son muy poca cosa, vivir el sueño de un iniciado es mucho. Simplemente por eso. Eso es muy interesante de considerar. Yo cuando estuve en las 4 escuelas más representativas, ¿no?, en el recorrido que hice, yo ubiqué a los 2 iniciados de Shambhala principales, ¿no?, Yacu Albala y José Luis Parise, y a los 2 iniciados de Agartha principales, Miguel Serrano y Luis Felipe Moyano. Fíjate. Y de alguna manera, yo tuve que entrar en el sueño de cada cuadrante y de cada iniciado. En una etapa, cuando vos entrás en una escuela, ¿no?, pasás a relacionarte con un iniciado, vos formás parte del sueño de ese iniciado, ¿no? Pasás a formar parte de su inconsciente, de su psiquismo. Pasás a ser una especie de prolongación del psiquismo del iniciado. Y es un gran entrenamiento. A eso se refieren todas las cuestiones telepáticas y energéticas que el discípulo experimenta en relación al maestro. Yo, por ejemplo, en las 4 escuelas en las que estuve, en la vigilia se trataba de realizar pruebas casi imposibles, ¿no?, yendo más allá de los propios límites. A través del estudio, a través de lograr cuestiones en lo físico, a través de ir más allá de lo conocido, ir generando circuitos nuevos. Eso de día. Y por la noche era soñar con los contenidos de esa escuela. O sea, soñar el sueño de ese iniciado. Por ejemplo, cuando estaba con Yaco, el primer instructor que elegí, permanentemente soñaba con él. Cuando dialogábamos ahí en el espacio, veíamos, viajaba por lugares del universo, un montón de cuestiones, de noche. Y de día traía todos esos contenidos y los mezclaba con la vigilia, ¿no? Había que jerarquizar la vida. Esa era básicamente la enseñanza. Pero yo tuve que entrar en el sueño de él también para aprender. Pero sí no ser fagocitado. Lo mismo me pasó con José Luis Parise. Lo mismo me pasó con Miguel Serrano. Y con Luis Felipe Moyano. Igual. La misma característica. Quiere decir que cuando uno, fíjate, entra en una escuela, sea del cuadrante que sea, pasás a estar sujeto de alguna manera a la vida y al sueño de cada iniciado. Y durante un tiempo eso es válido.
pero después tenés que diferenciarte de esa cuestión. Eso era lo que Gurdjieff mencionaba, como que al principio uno tiene que crecer gracias al instructor. Pero después, al final, el momento más importante es cuando el individuo debe crecer a pesar del instructor. Bueno, ese crecer a pesar del instructor implica despertarse del sueño del iniciado con el cual estás. O sea, ser autoconsciente, dicho en otros términos, pasar a decir, todo esto está muy bien, pero este es el sueño de este iniciado. En el caso de Jaco era Shangri-La, ¿no? El mito de Shangri-La, Horizontes Perdidos, de James Hilton, La Fuente de la Eterna Juventud, ¿no? El anciano sabio, la gente que vivía 150 años, ¿no? Siendo sabios. Pero curiosamente, fíjate, Jaco murió a los 72 años, ¿no? Cuando se recitaron los 72 nombres de Dios, se fue. O sea, ¿y Shangri-La dónde estaba? Se quedó, toda la gente del grupo quedó colgada en el aire. Porque estuvieron diciendo durante 20 años, cuando lleguemos a Shangri-La y seamos viejitos, total, tenemos un montón de tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso era el sueño de Jaco, fíjate. Con el cual formaba parte de su estado onírico. Pero estado onírico de un iniciado. Así como Serrano, fíjate, con los paisajes de Santiago de Chile, que me llevaba a conocer. Caminábamos juntos por Santiago de Chile, yo veía cosas que otras personas no veían, me ponían la mano en el hombro, yo decía, pero esto es como que estoy dentro del sueño de Serrano, ¿no? De lo que era Santiago de Chile para él, era una cuestión psíquica. Y durante un tiempo pude aprender de eso, pero después me tuve que diferenciar de eso, porque es muy fascinante. Claro, te podés quedar toda la encarnación ahí. Con Moyano me pasó lo mismo. Soñaba todas las noches que me encontraba con Rosalía y con él, ¿no? Que venía Rosalía, me decía, ahí viene nuestro amigo el babilónico, ¿no? Nos reuníamos con Moyano, hablábamos cuestiones en las piedras, en distintos lugares. Podría escribir libros y libros sobre eso. Pero eso no es lo importante. Fíjate. Lo importante no es el contenido de los sueños, cuando vos estás dentro del sueño de un iniciado, sino los momentos de autoconciencia que vos tenés en ese sueño. O sea, cuando tenés conciencia del sí mismo. Fíjate que los momentos más interesantes, cuando estás dentro del sueño de un iniciado, es cuando te diferenciás del sueño de un iniciado. Le pasa lo mismo a la gente en otro nivel, con lo laboral, por ejemplo. Mucha gente, ¿no?, da su vida y está dentro del sueño de una empresa. Y funciona como un mecanismo, como un engranaje, cumpliendo el sueño de la empresa, poniéndose la camiseta, cumpliendo los objetivos. Eso es estar dentro del sueño de la empresa. También vas escalando posiciones, acá, en la vigilia. Pero fíjate, eso es muy fascinante, esa cuestión. Porque todo lo que el individuo hace, fíjate, por otro, le sale mucho más fácil que si lo hiciera por sí mismo. Por el tema de los designios, es eso. Entonces, es mucho más cómodo estar en la escuela que fundó otro, cumpliendo los objetivos que te dice el otro, que si vos estás solo y lo tenés que hacer por vos mismo. Es muy interesante ver eso. Porque de ambas cuestiones, fíjate, toda enseñanza de un iniciado va a constar de vida y de sueño. Vida y sueño. Vida en el estado vigílico. Lo mejor que podés vivir, estando cerca de ese iniciado, ¿no? Situaciones de vida.
de lo que tenés que aprender. Es de lo mejor que tenés que aprender. Pero después cuando dormís y estás en una escuela, también vas a poder aprender de cuestiones del sueño, de los contenidos de ese iniciado. Y en eso está el aprendizaje gnóstico. Fíjate, eso da lugar a la autoconciencia y a la conciencia objetiva. Porque de ambas cuestiones hay que emerger. Fíjate, en ambas cuestiones hay que sumergirse, de la vida y del sueño, y de ambas cuestiones hay que emerger, de la vida y del sueño. Muy interesante considerar eso. Los seguidores, fíjate, siempre se caracterizan por lo mismo, sea la escuela que sea, sea del universo A, sea del universo B, sea de Agartha o sea de Shambhala, siempre lo mismo. Los seguidores siempre niegan el aspecto vida del iniciado que siguen. Siempre cuestionan la vida, no le cierra. Siempre están criticando, se están incómodos, desconfigurados, no lo entienden. Siempre están criticando el aspecto vida. Del aspecto vida del iniciado se protegen. Pero les encanta el aspecto del sueño del iniciado. Cuando Jacob hablaba de Shangri-La, ahí se anotaban todo, Shangri-La. Cuando París se habla del tema que sale el sol, cuando está él y la magia y la cosa de Versalles ahí que tiene la quinta, que está él y todo, ahí se anotan todo. Con el sueño del iniciado se anotan todo. Ahora, con la vida del iniciado, ahí no se anota nadie. Ahí huyen todos. Porque es más cómodo, fíjate, ¿qué es más cómodo, el sueño o la vida? El sueño. El aspecto vida te exige estar atento, te exige estar vivo. El aspecto sueño no. Es el registro imaginario, es el alma, es lo más cómodo. Fíjate. Por ejemplo, todas las cuestiones que se precipitan en los argumentos de los iniciados son por cuestiones de los sueños de los iniciados. Por ejemplo, el ballet La lucha de los magos forma parte del sueño de Gurdjieff. Entonces, toda esa gente que hoy se pone la túnica blanca y baila la música de Gurdjieff y baila las danzas sagradas y todo eso, eso era el sueño de Gurdjieff. Es más cómodo eso que apropiarse de la vida que enseñaba Gurdjieff. Eso es más difícil. Y así con cada iniciado. Siempre el sueño es más cómodo que la vida. Por eso incluso en el New Age no se hacen terapias de sueño. ¿No? Te dicen, no, todo lo que vos no resuelvas de día, ¿no? Cuando vas a soñar a la noche, se lo encargas a tu doble de luz para que trabaje por vos. Una especie de empleado de tiempo completo, con la caja de Globo o de Rappi. Imagínate el doble de luz que está pedaleando con la caja de Globo de Rappi a la noche y trabaja por vos mientras vos dormís tranquilo. Claro, ahí se anotan todo para los seminarios eso. Porque es más cómodo. El tema del desprendimiento astral, ¿no? Los viajes astrales. Por eso tiene que ver con el sueño. Fíjate.
es muy fácil perderse en esas dimensiones. Porque está el fascinosum. Fíjate, en la película que vimos de Cell, ¿dónde había más fascinosum? ¿En el estado vigílico, cuando transcurría la película, o en el estado onírico? Fíjate, en el estado onírico. Toda la fascinación venía de los paisajes oníricos. Los colores, la manera que está filmado, la imponencia. Es fascinante. Y todas esas cuestiones, fíjate que se juegan en nuestras vidas. Nosotros, al principio, en nuestra vida, estamos dentro del sueño de nuestro arquetipo familia. Tenemos que despertar de ese primer sueño, del sueño de nuestro arquetipo familia. Por eso es un sueño que viene de generaciones, de sueños de siglos. Y tenemos que despertar de ese sueño. Primero vamos a ser actores de ese sueño, para darnos cuenta de que es el sueño de otro. Primero vamos a ser actores del sueño de otro, de nuestro arquetipo familia. Y vamos a darnos cuenta que nuestro arquetipo familia está soñando, ¿no?, y compensando argumentos. Y en ese sueño y en esos argumentos nosotros tenemos un rol familiar, que en cada quien varía y cambia. Pero es dentro del sueño y del libreto del arquetipo familia. Luego tenemos el sueño de nuestra psicorregión, del cual tenemos que despertar. Y finalmente el sueño de la época que nos toca vivir. Y hay que despertar de los tres sueños. Pero curiosamente, la manera de despertar de los tres sueños es aprender a utilizarlos a nuestro favor. Esto es lo mismo que se enseña en una disciplina iniciática, que es apropiarse del nombre que tenés, ¿no? Desde la magia operativa egipcia, en este caso, que se maneja con las sílabas sagradas, se considera que en las sílabas de nuestro nombre está nuestra vida y nuestro sueño. Por eso hay que estudiar muy bien el nombre y el apellido que tenemos, porque en ese nombre y apellido está la vida y el sueño de nuestro arquetipo familia, de nuestra psicorregión y de nuestra época. Y el individuo tiene que saber apropiarse de eso. ¿Qué quiere decir apropiarse del nombre? Que el argumento que está implícito en el nombre te juegue a favor y no en contra. Para esto, podemos contar una pequeña anécdota para ilustrarlo. Una anécdota personal. Fíjate, mi apellido es Rey. Fíjate, ¿qué se juega en el apellido Rey? En un nivel, podés decir, bueno, el tema de la realeza, el tema de que el que tiene linaje regio no necesita hacer ningún recorrido, como que ya por tener la sangre ya es, por lo tanto no necesita hacer nada. Entonces ese es el sueño del apellido Rey, ¿no? Que es, yo, como ya me llamo Rey, no es necesario que haga nada, ni haga ningún recorrido, porque yo ya soy Rey. Fíjate, es el sueño en el que caen muchas familias aristocráticas, ¿no? Que por el hecho de pertenecer a un linaje sanguíneo no es necesario hacer un recorrido espiritual.
Eso es un sueño que está encriptado en el significado del apellido. ¿No? Eso hay que trascenderlo. ¿De qué manera? Haciendo el recorrido que tenés que hacer. Porque todo lo que se te juegue en el sueño, ¿no? El apellido de Rey, del concepto, te va a decir, vos no necesitas pasar por 4 escuelas, una escuela de cada cuadrante para hacer todo eso, si vos ya sos eso. En todas las escuelas me dijeron lo mismo, fíjate, en los 4 cuadrantes, porque me querían dormir en el sueño de mi apellido. Entonces Jaco me decía, vos no necesitabas ser psicólogo, porque psicólogo es muy poco. Juanpi no, Juanpi es un sol, Juanpi está ahí arriba, era como una especie de Buda que flota. Entonces no necesitas hacer eso, para que me duerma en el sueño del apellido. No necesito hacer el recorrido. Después con lo de Serrano, también. No, yo ya soy. Porque el linaje, el misterio de Amort, el poeta guerrero, bueno, toda esa cuestión. No es necesario el recorrido. No, usted no, Serrano me decía, usted no es necesario que haga nada en el mundo. Simplemente viva sin que nadie se entere. Porque usted ya es lo mismo, me dijo. Con lo de Moyano, también. Fíjate, no era necesario el tema del recorrido. No era necesario que haga una escuela. Acá viene el tema. Pero yo dice, no, yo no necesito hacer una escuela, pero me viene esto de otro lugar. Me decía, no, ¿qué te vas a meter con eso? Que el alma, aparte de la sinarquía te va a atacar, vas a emerger a la esfera de luz con los argumentos. Entras en otra cuestión. Es preferible estar invisible culturalmente. Aparte nosotros no tenemos que intervenir en la historia. Fíjate. Otra vez lo mismo. ¿No? Y hay que sentarse a esperar que termine el Kali Yuga. Fíjate, la ausencia de recorrido. Fíjate, eso es lo que se juega en el sueño, que está impreso en el nombre. Fíjate, yendo al plano mítico y simbólico, fíjate, mi apellido es Rey. Yo digo, bueno, ¿qué dios en el mito corresponde al apellido Rey? Entonces empecé a buscar. Y encontré la historia del dios Frey, ¿no? Que es rey con una F adelante, Frey. Entonces vamos a contar el cuento de Frey. Porque los mitos son el sueño de los dioses, del cual hay que despertar. Fíjate. El mito de Frey. Vamos a ver cuál es el sueño del dios que está implícito en mi apellido, del cual hay que despertar. Frey es uno de los dioses más importantes de la religión nórdica. Su nombre deriva del protonórdico Fragwas, señor. Frey se asoció con la monarquía sagrada, cuidado con eso, la virilidad y la prosperidad, con la luz del sol y del buen tiempo, mostrándose como un dios de la fertilidad fálico. Se dice que Freyr otorgaba paz y placer a los mortales. En los libros islandeses de la Edda poética, Freyr es presentado como uno de los Vanir, los señores de la magia. Es hijo del dios marino Njord y es gemelo de la diosa Freya. Los dioses le dieron el reino de Alfheim, el reino de los elfos, como regalo cuando le salieron sus primeros dientes. Este dios cabalga un brillante jabalí hecho por enanos, llamado Gulimbursti, y posee el barco
Skjoldvladnir, que siempre tiene un viento favorable y puede ser plegado y llevado en una bolsa cuando no se usa. El mito conservado más extenso de Freyr narra su enamoramiento con una doncella de Jotunheim, o sea, de la tierra de los gigantes, llamada Herdr, quien se convierte en su esposa. Pero primero, Freyr debe deshacerse de su espada mágica que lucha por su cuenta. Tenía una espada que luchaba sola, sin que le haga nada, y contra los gigantes. Aunque carente de su arma, Freyr luego derrota al Jotunveli con un asta de ciervo. Sin embargo, sin su espada, Freyr caerá ante el gigante de fuego Surtur durante los sucesos del Ragnarok. Vamos tomando señales. Su nombre deriva del término señor, se asocia con la monarquía sagrada, rey, la virilidad y la prosperidad, con la luz del sol y del buen tiempo, ¿no? Dios de la fertilidad fálico, otorga paz y placer a los mortales. Es un Vanir, o sea, es un señor de la magia. Tiene a su cargo el reino de los elfos, es el gemelo de la diosa Freya, y tiene la capacidad de cabalgar muy rápido en un jabalí, ¿no? Y tiene la capacidad de plegar y desplegar un barco que se hace gigante o diminuto al mismo tiempo. O sea, capacidades mágicas. Y acá viene el tema del mito, ¿no? El tema más importante de Freyr. En las Edas, la leyenda dice que un día Freyr se sentó en el trono de Odín para observar los 9 reinos. Pero su mirada se detuvo en las tierras del norte, donde vio a una hermosa doncella. El texto dice: y cuando miró hacia el norte, vio en una granja una casa grande y bella, y hacia esa casa iba una mujer. Y cuando levantó las manos para cerrar la puerta, surgió un resplandor de sus manos, en el aire y en el mar, y todos los mundos se iluminaron. Esta mujer era Herdr, una bella giganta. Freyr se enamoró inmediatamente de ella y se volvió depresivo y taciturno. Njord, su padre, preocupado, le ordenó a su sirviente Skirnir que averiguara qué le pasaba a su hijo. Cuando descubrió qué le pasaba, Skirnir prometió conseguirle el amor de la giganta, diciendo que él haría el encargo. Pero a cambio, Freyr debería darle a él su espada, que era tan buena que luchaba por sí misma, sin ningún tipo de artificio. Freyr, por supuesto, le dio la espada. Entonces fue Skirnir y obtuvo su promesa de que 9 noches después iría al lugar llamado Barrey, y se casaría con Freyr. La pérdida de la espada de Freyr tuvo consecuencias funestas. Según la Edda prosaica, Freyr tuvo que luchar con Veli sin su espada, matándolo con un asta de ciervo. Pero en el Ragnarok, en el fin del mundo, estará destinado a luchar con el gigante de fuego Surtur, y dado que no tendrá su espada, será derrotado. En la Voluspa, el poema édico mejor conocido,
Así se describe la batalla final entre Freyr y Surtur en el Ragnarok. Surtur llega del sur, abraza las ramas, fulgura la espada del dios de los muertos. Las montañas chocan, los monstruos se derrocan, pisan las vías del Hel y el cielo se raja. Surge entonces Hylling, otro gran dolor, y cuando marcha Odín a luchar con el lobo y el radiante asesino de Beli con Surtur. La espada mencionada con la que Surtur derrota a Freyr es la misma espada de la que se deshizo Freyr para ganar el amor de la giganta Herder. Fíjate, esa es la tragedia del Ragnarok. Fíjate que Freyr es un dios de la magia. Tiene una espada que lucha sola, mágicamente, que mientras la tiene es invencible. Pero fíjate que por amor renuncia a la guerra. O sea, por el amor a la giganta entrega su espada, ¿no? Es fagocitado por el misterio de Amort, porque se había vuelto depresivo y taciturno cuando estaba enamorado. Entonces entrega la espada para casarse con Herda. Esa espada, de la cual se desprende Freyr alegremente, finalmente se la apropia su enemigo, el gigante de fuego, Surtur, y con esa espada le da muerte a Freyr. Es un gran mito. Vos sabés que cuando yo estaba en Córdoba, que hacía los viajes, a mí la gente de Córdoba, ¿no?, queriendo burlarse de mí, me decían, ahí viene el Vanir, o sea, el mago, porque ellos se consideraban que eran Aesir, señores de la guerra. Entonces, ahí viene el Vanir, que está con las cosas de la magia, todo eso. Y yo en chiste les decía, ustedes no son Aesir, ustedes son gigantes. Que vino Moyano y le dio la iniciación. Vos sos un gigante de fuego, le decía a Croy. Vos sos un gigante de hielo, le decía al hijo de Croy. Y vos sabés que yo tuve una relación con una giganta, ¿no?, dicha por ellos, que era una giganta en otro plano. El mismo mito de Freyr, el sueño de Freyr. Vos sabés que yo me había puesto así, deprimido y taciturno cuando no la veía. Y viajaba mucho a Córdoba para verla, entonces se me pasaba. Y fue una relación mágica, te diría, que tuve. Pero ella siempre me ponía una condición energética, que yo no tenía que hacer ninguna escuela ni hacer nada. Tenía que quedarme con ella ahí en Córdoba y que eso era todo. El primer año que abrimos la escuela, que yo no estaba de acuerdo con esa cuestión, todo, al fin de año ella me envía una moneda de plata con una runa, pero que la escuela tenía que llegar hasta ahí, que no tenía que pasar más de eso, del primer año. Y yo ese fin de año digo, bueno, acá hay que definir el argumento. Y ahí yo ya estaba despertando de ese sueño, del sueño del dios Freyr. Fíjate, ¿en qué consistía el sueño del dios Freyr? Que yo entregue mi espada. Fíjate, ¿qué es la espada de Freyr que lucha sola? La escuela. Y los videos de la escuela, que cuando se reproducen en la psicoesfera es como una espada que lucha sola. Pero fíjate que la finalidad de toda la estrategia era que no haya una escuela de Aurum. Eso era todo el argumento. Que no haya una espada que luche sola, como hay ahora con los videos.
Porque de esa manera se cumplía el sueño del mito, del designio. Ganaban los gigantes. Fíjate. Pues Surtur es un gigante de fuego. Los que le sacan la espada a Freyr son los gigantes. Y se pone deprimido por una giganta. O sea que es la lucha contra los gigantes. Que los Vanir son lo opuesto a los gigantes. Porque los Vanir construyen y los gigantes destruyen. Son destructores. Entonces es una lucha entre mundos opuestos. Fíjate. Entre la magia de los Vanir y la destrucción de los Jotun, de los gigantes. Y se utiliza un hechizo de amor para que Freyr, ¿no?, se duerma en el sueño de su propio mito. Bueno, yo tuve que pasar por eso, tuve que despertar de ese hechizo, de ese sueño. Porque lo tengo impreso en el apellido. Me acuerdo al principio del 2015, ¿no?, que estábamos... No se sabía si iba a seguir la escuela, si no. Yo viajo a Córdoba, defino este argumento en lo interno. Es como que me diferencio de toda esa cuestión mítica. Y fue un cimbronazo terrible. Y ahí fue el seminario que vino Salvucci, que empezamos el seminario de Wagner. Que yo tuve que remontar energéticamente desde el tironeo ese de los gigantes de Córdoba, que no había que hacer nada. Entonces todo costaba el doble hacer. Todo lo de Wagner, de Salvucci, no sé si se acuerdan, que fue una cosa titánica lo que tuvimos que hacer, apropiándonos de la energía de los titanes, para dar a luz a todas esas cuestiones de la escuela. Pero yo siempre que tuve que plasmar algo de la escuela, utilicé como contrapeso el mundo opuesto. Fíjate que para plasmar las cuestiones de la magia, yo arrancaba del mundo de los gigantes. Para plasmar las cuestiones de los elfos de luz, yo arrancaba del mundo de los elfos oscuros, como contrapeso, como entrenamiento, para unir los polos. Para plantear las cuestiones de Asgard, del reino de los dioses, yo me tuve que sumergir en el mundo de los muertos, que son los seguidores, estos los nacionalistas. Arrancar desde ahí. Y todo así. Todo así. Para plasmar el fuego sagrado de Muspelheim, ¿no?, el fuego increado, tuve que arrancar de Niflheim, del mundo de la niebla. Que conocer a toda esa gente que no sabes quién es, que no se pone la foto de perfil, que siempre ponen una niebla en las redes sociales. Bueno, nos encontramos en un bar a las 3 de la mañana, que te voy a dar un escrito, todo el mundo de la niebla. Todo así. Porque para plasmar algo acá, fíjate, en el estado vigílico, tenés que apoyarte en el plano onírico del mundo opuesto para poder perforar lo arquetípico. Si no, no lo perforás. Porque la clave para perforar lo arquetípico de un mundo te lo va a dar el mundo opuesto. Fíjate. La clave para que yo no sea un mago arquetípico me la dieron los gigantes de Córdoba. Fíjate, para que no sea un Vanir arquetípico, ¿no?, que únicamente hable de las cosas que están lindas y bellas y sin generar discordia, ¿no?, siempre con armonía. Ahí hubiera quedado encerrado en Vanir arquetípico, ¿no? Hacemos el ritual de las manzanitas, ¿no?, le prendemos la vela ostara, celebramos los equinoccios. Bueno, ahora vamos a hacer la fogata. Ahora nos tomamos de la mano y hacemos una ronda. La, 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 la. Llegó la primavera, así. Podemos estar años con eso, sin llegar a ninguna parte. Con las cosas lindas y bellas. Pero fíjate que eso es quedar encerrado en esa cuestión.
Así como que si te quedas con los gigantes de Córdoba, que quieren destruir todo, ¿eh? Bueno, también quedas encerrado en eso. Ah, no sirve nada, hay que romper todo, hay que cagarlo a tiro a todos. No, acá este es el primero que va a morir con la batalla final. Acá no va a quedar nadie, Están todos los gigantes así, tomando cerveza, cajones y cajones de cerveza, planificando todo lo que van a destruir. Es como una especie de, ¿viste? De Cunio, el canal 22. Todo lo que dice Cunio, todo lo que está mal. Todo. Hay que destruir todo. Es un gigante. Es un gigante. Con la voz esa ronca, así. Hay que romper todo, acá el presidente, payaso. ¿Y vos qué tenés para ofrecer? Y si le conocés la vida a Cunio después atrás de bambalina, y es peor que todo lo demás, que lo que critica. Pero fíjate que en cada mundo, podés quedar encerrado arquetípicamente. Es muy peligroso eso. Podés quedar encerrado con los gigantes que quieren romper todo. Podés quedar encerrado con los magos y con los elfos que quieren proteger todo. Así. Y que nada se pierda. ¿No? Pues sí, pero yo conocí gente así también, que tiene toda linda la casa. Dice, no, tengo todos los libros que tenía de los 20 años, nunca prestaron un libro, nunca perdieron nada, guardan los lápices de cuando tenían 15 años, la foto de cuando tenían 5 años, cuando nacieron. Vos decís, pero quema todo eso en un baúl, ¿para qué querés guardar todo eso? Tienen todo y ahora se hacen el PowerPoint y se lo pasan para el cumpleaños de la familia y es una cosa interminable. Me acuerdo que íbamos a visitar a esas familias así de los elfos que están en Brasil, con Jaco. Fuimos una vez a una mansión en Curitiba de piedra, de manzanas y manzanas. Decía, esta familia vive acá desde hace casi 400 años. Entramos a una especie de castillo con un living que no había sillas. Yo digo, ¿para qué querés tener un living de 300 metros si no tenés a dónde sentarte? Entonces viene la anfitriona que baja todo por la escalera, con Mirta Legrand. Dice, bueno, ahora les vamos a mostrar la historia de la familia. Vamos al primer piso. ¿No? Subimos todo por la escalera. ¿No? Entramos a un lugar y había un álbum. Nunca en mi vida había algo así. Empezaron a poner una música con un micrófono, con una especie de presentador. Y había un álbum de fotos. A ver si nos ubicamos. Un álbum de fotos gigante. Nunca vi eso. Imagínate en una pared, hecho con hojas de metal, con gigantografías de las fotos. Y había dos ayudantes que iban pasando de hojas mientras pasaban la música y explicaban la historia de la familia. Y eso duró como 25 minutos, la presentación de los elfos. Con Jaco nos mirábamos así, Jaco me decía, Juanpi, no me hagas reír, por favor, me decía. Esto fue en Brasil, en Curitiba. Fue. Dice, bueno, ahora vamos a el cementerio de sus ancestros, que lo tenían dentro del castillo, ¿no? Vamos a visitar a nuestros ancestros, al fundador de la dinastía, al de la misión familiar. Nos llevaron a una especie de templo griego, pero hecho a escala real, que era el mausoleo donde estaban. Y el mandato escrito en piedra del arquetipo familia decía en brasilero, en portugués, decía faga. Faga quiere decir haga. O sea que todo aquel que nazca en esa familia tenía que hacer algo, construir algo, para el arquetipo familia. Faga. ¿No? Pero escrito, una cosa inmensa, con columnas, escrito en piedra. Nunca en mi vida había algo así. Eso era la familia de los elfos. Inolvidable.
¿eh? Inolvidable. Porque ahí te quedas encerrado en la matriz arquetípica del alma. Es muy fácil quedar encerrado en esas cuestiones. Una familia aristocrática, que ya tenés el apellido. Todos vivían de renta en esa familia, por supuesto. No tenían la concesionaria Mercedes-Benz. Eran elfos, una familia de elfos. ¿No? Lo opuesto de los gigantes, por supuesto. Que vivían todos fuera del sistema. Tomando litros y litros de cajones de cerveza. Nunca en mi vida vi tomar tanta cerveza como los gigantes de Córdoba. Nunca. Litros y litros. Interminable. Increíble. Pero fíjate que esos son sueños. Cada mundo tiene su propio sueño. El mundo de los elfos, ¿no? De los Faga, siempre hay que construir cualquier cosa, hay que construir, sin ton ni son, sea lo que sea, para que sea digno de tener una gigantografía en el álbum familiar, o para que sea digno de estar en el mausoleo, ¿no? Bajo el imperativo categórico de la familia que Faga, haga, que ese hizo algo. No fue alcalde de Curitiba, fue el otro, no sé. Y así todo. Pero fíjate que es despertar de ese sueño. Y con los gigantes de Córdoba, fíjate, tuve que despertar de eso. Del sueño de Freyr, que lo tengo impreso en el apellido. Si yo hubiera sucumbido al designio, fíjate, la condición era que yo no tenga la escuela y me hubiera tenido que ir a vivir a Córdoba. Y la escuela no existía. Por lo tanto, hoy no habría videos. Por lo tanto, la espada que lucha sola, de Freyr, no estaría hoy. Pero como desperté del sueño de Freyr, fíjate, ¿no? La espada está, que lucha sola ahora. Freyr no quedó melancólico en los brazos de la giganta. Los gigantes no se frotaron las manos diciendo tenemos al mejor de los Vanir con nosotros y sin la espada. Y hoy Surtur, sea quien sea, no tiene la espada. Fíjate. Eso es doblegar el mito. Doblegar el mito. Que es darle otro final al mito. Así como decíamos, bueno, si Perseo y Medusa se enamoran, ¿no? Se dobla el mito. Perforás el mito. Le das otro final. No transitas la historia arquetípica del mito. Porque el mito es el sueño de los dioses. O sea que si se cumple el mito, si Perseo decapita a Medusa, o hoy si Medusa se venga de Perseo, para el caso es lo mismo, y le corta la cabeza, ese es el sueño del mito. Pero si Perseo y Medusa se enamoran y cabalgan el Kraken, ahí la cosa cambia. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? En este caso es la historia de un dios, que ahí está la advertencia, a mí, en lo personal. ¿Cuál es la advertencia que está impresa en el designio de mi apellido? Del dios Freyr. Cuidado que no te pase como al dios Freyr, que quedó fagocitado por el misterio de Amort y se olvidó de la guerra. Cuidado con eso. Ese es el peligro de quedar dentro del sueño del otro. Y eso debe estudiarlo cada uno, en su nombre y su apellido. ¿Qué mitos se le juegan a cada uno? En cuanto a quedar encerrado en la vida de otro,
o en el sueño de otro. Es una gran prueba para una pareja también. La verdadera pareja se tiene que poder encontrar, perforando las cuestiones de la vida y las cuestiones del sueño. Perforando ambas cuestiones. Fíjate, lo único que puede situarse más allá de la vida y del sueño es la gracia luciferina. La gracia luciferina. Porque es la capacidad de reírse de las cuestiones de la vida y de las cuestiones del sueño. Siempre me acuerdo que a veces lo veo, un gran autor, Bukowski, tiene gracia luciferina. Vos podés estar de acuerdo o no con lo que escribe. Lo que escribe en realidad es un pretexto. Lo más importante de él era alguien que tenía la capacidad de reírse de las cuestiones de la vida del otro, ¿no? Y eso provoca un despertar para quien está atento. Porque es algo indefinible cuando conoces a un individuo así. Pues no lo puedes encasillar en nada. Es un individuo que se podía reír de la vida y del sueño al mismo tiempo. Es muy difícil encontrar eso. Muy difícil. Porque hay quienes se pueden reír de las cuestiones de la vida, pero quedan soñando, ¿no? Sus propios sueños. De eso nunca se ríen, siempre se lo toman en serio, sus propios sueños. En eso se apoyan para reírse de las cuestiones de la vida, en sus propios sueños, que de eso no se habla, ni se lo critica. Después están, fíjate, quienes se pueden reír de los sueños, de la cuestión del sueño, pero porque se apoyan en las cuestiones de la vida, se apoyan en el otro polo. Pero es muy difícil encontrar un individuo que se pueda reír simultáneamente de las cuestiones de la vida y del sueño. Es muy extraño encontrar eso. Esa es la gracia luciferina. Son como los malditos de la historia. Claro, porque quedan mal con todos los que son así. Eso es el concepto de la guerra total. Porque todos los que tienen la gracia luciferina terminan haciendo un acto de guerra total. Porque se pueden reír de las cuestiones del universo A y de las cuestiones del universo B al mismo tiempo. Entonces no es que se quedan riéndose de las cuestiones del universo A, pero porque están acomodados en el universo B, ¿no? Como los gigantes. Ni son los que se ríen de las cosas del universo B, ¿no? De los vampiros, de los taciturnos, de los picantes, pero porque están recostados en su propio sillón del universo A. No, la gracia luciferina se ríe de las dos cuestiones. Eso es lo que tocamos en el plenario maravilloso que tuvimos este año, que fue profético. Nos reunimos en enero, antes de todo, el de universo A y universo B, que fue presencial. Ese es el corazón de la cuestión.
poder reírse de la vida y del sueño. Fíjate, el que es arquetípicamente del universo A, cuando está en el universo A siente que vive. Pero al universo B lo ve como una especie de sueño, como una especie de niebla. El que es arquetípicamente del universo B, ¿no? La vida, él la siente en el universo B. Y ve a las cosas del universo A como si fueran una ensoñación, ¿no? El engaño de Maya, toda esa cuestión. Pero el que tiene la gracia luciferina se libera de ambas cuestiones, de la vida y del sueño, simultáneamente. Porque tiene, en términos de Gurdjieff, la autoconciencia, ¿no? Y la conciencia objetiva. O sea, tiene conciencia de sí y ve las cosas como son. Volvemos a lo mismo. Así que quise traer esta pequeña anécdota para ilustrar, ¿no? De alguna manera, el sueño que se nos juega en nuestro nombre. En mi caso, olvidarme de las cuestiones de la guerra, ¿no? Y quedar melancólico en las cuestiones del amor. Fíjate, si yo me hubiera quedado únicamente con el mundo de Serrano, me hubiera quedado cómodo en eso, ¿no? Olvidándome de las cuestiones de la guerra y refugiándome en la nostalgia del amor, ¿no? Como quedó Freire, ¿no? Nostálgico, así. Porque es una cuestión del alma esa, no es del espíritu. Fíjate que el dios Freyr, cuando quedó nostálgico y taciturno a través del amor, se durmió. Por eso entregó la espada. La espada que más iba a necesitar en el Ragnarok contra el gigante Surtur. Y Surtur, su alter ego, ¿no? Porque cada dios tiene su alter ego en el Ragnarok, se apropió de la espada de su adversario, porque su adversario se durmió. Fíjate, ¿en qué se durmió Freyr? En la magia y en el amor, olvidándose de la guerra. Una gran historia. Una gran historia. La pregunta es, fíjate, es una pregunta iniciática. ¿Por qué se durmió Freyr? Porque tenía la espada que luchaba sola. No tenía que hacer nada. No tenía que hacer el recorrido, ¿no? De aprender la esgrima, de templar su espada, de entrenar. Era una espada mágica que luchaba sola. Entonces, esa gran facilidad, que parece una facilidad a simple vista, fíjate, se transforma en la peor dificultad. Total, si es una espada que lucha sola, yo nunca tuve que hacer nada con esta espada. Si la regalo, si la tengo o no la tengo, lo mismo. Fíjate. Es lo que se le juega a los virtuosos en la vida. Fíjate. Las personas que le es muy fácil, ¿no? En la primera mitad de la vida, tener un buen cuerpo, ¿no? No necesitan hacer dieta, ni necesitan casi hacer ejercicio. No necesitan hacer nada. Vos lo ves, tiene un buen cuerpo. Claro, eso que parece una gran facilidad termina siendo lapidario.
Porque hay gente que nunca tuvo la necesidad de entrenar, de ponerse a dieta, de luchar contra los designios en su cuerpo. Entonces, cuando la tortilla se da vuelta en algún momento de la vida, no tienen en qué apoyarse para salir a flote físicamente. Siempre tuvieron la espada que luchaba sola, ¿viste? No tenían que hacer dieta, no tenían que hacer ejercicio, siempre estaban bien físicamente. Entonces viene una cuestión crítica en la vida, ya, perdieron la espada, se durmieron. Mucha gente que es muy buena en algo, fíjate, si no ejerce una disciplina para llegar a un nivel de maestría en ese algo, terminan no multiplicando los talentos que tienen. Por los talentos hay que multiplicarlos, como dice el verdadero cristianismo. Lo que vos recibís, que te es dado por el otro, tenés que multiplicarlo a través de tu voluntad. No te puedes quedar haciendo la plancha en lo que recibiste. Porque si te quedás haciendo la plancha, lo perdés lo que recibiste. Porque no hiciste tu recorrido. Para despertar de la vida y del sueño es necesario el recorrido. Lo que define todo es el recorrido. Por eso yo siempre me exigí, en todas las escuelas en las que estuve, hacer el máximo recorrido. Había un amigo que me decía, pero estás loco, estás viajando dos veces por mes a Córdoba durante años, mientras leía la obra de Moyano, al conocer a todo lo de la orden. Estás gastando plata, tiempo. ¿Por qué haces todo eso? Yo digo, pues tengo que hacer el máximo recorrido. Tengo que llegar hasta el final en esto. Y despertar del sueño. Tengo que apropiarme de la máxima cuestión en la vida. Por eso necesitaba conocer gente que haya estado, en este caso, como Moyano, y ver cómo vivían ellos. Porque lo que define todo no es lo que alguien sabe o lo que te dice con el pico, sino lo que vive. A mí mostrame cómo vivís y ahí veo si es o no es. Porque con el pico cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero como dice el refrán, hay que sostener con el cuero lo que se dice con el pico. Es así, es una verdad. Fíjate, las cuestiones que se dicen con el pico forman parte del estado onírico, del sueño. Pero lo que se sostiene con el cuero, acá, forma parte de la vigilia, que es donde se define todo. Por eso es más fácil el pico que sostener con el cuero. Y acá los argentinos somos campeones mundiales de pico. Ese es el designio. Ese es el gran designio. Porque también está la posibilidad en eso. Fíjate lo que hizo Wagner con Bayreuth. Unió en un mismo lugar
a los Aesir y a los Vanir, o sea, a Múnich y a Berlín, los polos que representaban a la guerra y a la magia. Y en Bayreuth, Wagner plasmó su propia vida y su propio sueño. Para que allí se puedan encontrar los Aesir y los Vanir, los guerreros y los magos, y que cada quien despierte de su propio sueño. Como dijimos, ¿no? Eso después se pudo hacer en el siglo XX un tiempo. Mientras los Aesir en Alemania, o sea, Himmler y Hitler, estaban unidos a los magos, a Haushofer y Hess, las cosas funcionaban bien en la vida y en los sueños. Cuando se durmieron en sus propios sueños, ¿no? Los señores de la guerra bardeando a los señores de la magia, diciendo, no, eso es muy esotérico, eso es muy abstracto, no, lo que vale es lo que vos haces acá. Ahí se durmieron en su propio sueño. Y hoy pagamos las consecuencias de ese divorcio entre la guerra y la magia. Por eso siempre lo repetimos. Toda guerra, todo acto de guerra tiene que ser mágico. Toda magia debe incluir un acto de guerra. Para poder unir, ¿no?, la vida y el sueño. Que la vida y el sueño permitan existir. Quienes existen despiertan de la vida y del sueño. Quienes existen son autoconscientes y ven las cosas como son. A diferencia de los que viven y sueñan. Esa es la esencia del tantrismo también. Porque esto que vimos, el conocimiento y el poder, el sueño te da la capacidad del conocimiento. Si vos te apropiás del sueño, destilás conocimiento. Pero si te apropiás de la vida, destilás poder. Fíjate, quien se sumerge en el sueño, destila conocimiento, siendo autoconsciente. Quien se sumerge en la vida, destila poder, viendo las cosas como son. Ese es el verdadero conocimiento y el verdadero poder. El verdadero conocimiento procede de la autoconciencia. El verdadero poder procede de la conciencia objetiva, de ver las cosas como son.
En eso está la gran aventura. Pues finalmente, fíjate, la esencia del Tantra también es unir la vida y el sueño. Porque para poder tolerar muchas cuestiones de la vida, vas a tener que tener sueños dignos. Fíjate. Y para poder situarte más allá de los sueños, de lo general, vas a tener que tener una vida digna. Eso es el Tao. El Tao también es, ¿no?, la vida, lo blanco, y el sueño, lo negro. Pero en la gota blanca, que es la vida, vas a tener que apoyarte en un punto negro, que lo que hayas destilado del mundo del sueño, como conocimiento. Y finalmente en la gota negra, que es el mundo del sueño, vas a tener que apoyarte en un punto blanco, que es tu propia destilación de la vida. Los puntos blanco y negro, fíjate, en el signo del Tao, son los dos actos de guerra. Son ese lugar estratégico, no espacial ni temporal, en el cual el iniciado planta su enseña de combate, para poder unir lo que el otro mantuvo separado, y que le permite separar lo que el otro quiso mantener unido, para perpetuar el sueño y la hipnosis colectiva. En este punto, creo que podemos concluir esta segunda reunión, ir a un intervalo y conectamos para las conclusiones y las preguntas y respuestas en media hora. Así que muchas gracias desde aquí, compañeros, por acompañarnos, ¿no?, ya que estamos atravesando la vida y el sueño. Una gran aventura. La aventura de existir.